Bueno, las afectaciones por esta crisis en la que estamos metidos en México, en el mundo, por supuesto, pero en México, que es donde nos toca aquí vivir, vivimos felizmente, pero con una problemática tremenda, muy severa, con motivo de esta emergencia sanitaria que está teniendo repercusiones muy fuertes por el parón económico, por el frenón económico que se está desarrollando para, pues, tratar de evitar que la epidemia se propague más o más velozmente. Bueno, las afectaciones son múltiples. Tratamos de ir identificando cada uno de los tramos. Ya más temprano hablamos de estos números que sacuden, que dio el INEGI ayer, sobre la población económicamente activa, que ahora es menor que la población económicamente no activa, que ahora es mayor en términos de millones de personas. Esto que nos ha informado Julio Santaella, el presidente del INEGI, es muy fuerte, es uno de los indicadores más fuertes que tengamos en este momento, además de la caída de las remesas, que cayeron casi 30%, los ingresos para México de las remesas, que sabemos es uno de los principales ingresos para nuestro país. Y bueno, las afectaciones por donde veamos son y seguirán siendo muy fuertes, porque ya solamente detenernos en las proyecciones de cuánto va a caer la economía mexicana nos da idea precisamente del tipo de cosas que están ocurriendo. En materia de presupuesto público, sabemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido restringir, ha decidido cerrar los recursos a las instituciones con motivo de lo que estamos viviendo. Y bueno, pues vamos a hablar de un caso que es el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues está planteando que literalmente este decreto de austeridad va a paralizar, la expresión es esa, va a paralizar el funcionamiento de la SEAD, de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Está este organismo del Estado, digámoslo así, obligado a un conjunto de cosas relacionadas con las víctimas en nuestro país. Y bueno, pues esta mañana tenemos oportunidad precisamente de hablar de este tema. Estaremos conversando en un momento más sobre este tema con Mara Gómez Pérez, que es la comisionada ejecutiva de atención a víctimas, y le aprecio a Mara que nos tome la llamada pues para que nos diga de qué tamaño viene, de qué tamaño es el asunto para este ámbito de la gestión pública en nuestro país. Buenos días, Mara, gracias por estar aquí y contarnos, bienvenida. Buenos días, Carmen, muy buenos días a ti y a tu auditorio, del cual, por cierto, yo formo parte, yo te escucho todas las mañanas. Muy buenos días. Te lo aprecio mucho, gracias, te lo aprecio muchísimo, Mara. Efectivamente, los detalles. Efectivamente, la afectación que resentirá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por este decreto de austeridad es terrible. Básicamente, la institución se va a detener en su funcionamiento, se va a paralizar. Y eso nos tiene muy preocupados. Yo quisiera decirte, ¿qué es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Es una institución creada desde 2014 y que desde que fue creada funciona básicamente con los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto público. Es una institución que atiende a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y de delitos. Damos respuesta a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en casos tan sensibles como el caso Ayotzinapa, como el caso Atenco, como el caso de Tlatlaya, de Tanguato, de Guerra Sucia, Casino Royale, entre muchos otros casos sumamente delicados y de enorme trascendencia para la vida nacional y la protección a los derechos humanos. El problema de la comisión, de la SEAB, es que básicamente, digamos, su mayor funcionamiento depende de estos dos rubros del presupuesto. Te pongo algunos ejemplos para que se entienda. Nosotros tenemos contratado a nuestro personal, a la mayor parte, una muy buena cantidad, a través, de manera, yo diría, no adecuada, ya sea de manera eventual o a través de outsourcing. Eso significa que este mes ya no tenemos recursos para pagarle ni al personal eventual ni al personal de outsourcing, que equivale prácticamente al 60% de la nómina
Y ahí, claro, cuando hablo de personal de la SEAP me refiero a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los asesores jurídicos victimales, a los médicos que atienden todos los días a víctimas en el país. Lo mismo sucede con las instalaciones de la SEAP. La SEAP tiene 32 centros de atención integral en toda la República, pero ninguno de sus edificios son propios. Los rentamos. Entonces, pues ya no hay dinero para pagar esas rentas, ni tampoco para pagar las computadoras, los teléfonos, esta pantalla en la que nos vemos ahora tú y yo, pues el agua, la electricidad, cosas tan importantes como eso para funcionar. ¿Eso en qué se traduce, Carmen? ¿En qué se va a traducir para las víctimas? Pues te doy algunos datos. Mira, cada mes atendemos a 7,200 víctimas en todos los centros de atención integral de la República Mexicana. Pues estas víctimas reciben atención psicológica, reciben atención social, reciben muchas medidas de apoyo. Pues no vamos a poder responderles como lo hacemos cotidianamente. No se podrán, sobre todo, tramitar las medidas de ayuda económica que damos a las víctimas, a más de 5,000 víctimas en todo el país, y que verán, digamos, mermadas su posibilidad de recibir estas medidas. Los asesores jurídicos, que son tan importantes para que las víctimas puedan obtener justicia, verdad en algún momento, pues 30% de ellos van a dejar de formar parte de la comisión, porque hoy, este mes, ya no tenemos dinero para pagarles a muchos de ellos. Vamos a incumplir con las medidas de alimentación, de alojamiento, servicios funerarios que otorgamos a las víctimas. Y pues de ese tamaño es la problemática de la SEAP, y en esa medida es que yo he querido compartirlo con tu auditorio, Carmen, porque sí me parece muy grave que esta institución no pueda seguir funcionando. Literalmente esa es la expresión, que van a frenar sus actividades, van a paralizar el funcionamiento. ¿Así de crudo lo estás planteando? Pues sí, el día de ayer. El día de ayer me dediqué a hablar con el personal. Sí. A eso me refiero. Tú tienes un mandato, hay una comisión ejecutiva de atención a víctimas, hay un mandato en su operación, no están los recursos suficientes, pero formalmente ustedes no podrían frenar actividades o paralizar funcionamiento, ¿o sí? Pues el día de ayer me dediqué a hablar con todo el personal, a explicarle la situación, porque ya este mes no hay recursos, están en este momento congelados para pagar los sueldos, sobre todo a la gente de outsourcing, y explicarle la situación, y todos ellos dijeron, bueno, nos esperamos a ver qué sucede. Entonces, de momento, ellos siguen trabajando, aún sabiendo que no tenemos seguridad de que vamos a poder pagarles sus sueldos en este mes, ¿no? Así de grave es. Desde luego yo tengo toda la confianza en que esto no va a pasar, en que esta institución seguirá funcionando, porque yo espero que la Secretaría de Hacienda digamos, aplique el decreto tal cual como fue expedido. El decreto, Carmen, establece una excepción, dice que el decreto no se aplicará a los organismos que tienen a su cargo trabajo en materia de protección a derechos humanos, que es justamente nuestra responsabilidad. Entonces, yo confío en que eso así se respetará, pero de momento hoy el presupuesto lo tenemos congelado. Me preocupan también, desde luego, todos los contratos que tiene firmado la SEAP, que viene trabajando así desde 2014. Yo fui nombrada aquí el 10 de diciembre del año pasado apenas. Pero así ha funcionado la institución, y me preocupa también el cumplimiento de los contratos, porque si no se cumplen, pues van a generar demandas enormes en contra del Estado mexicano, y es un lujo que yo creo que en este momento el país no se puede dar. ¿Cuántos trabajadores están contratados, dices, en outsourcing o eventuales en la SEAP? Eventuales. Ajá. En todo el país es un poquito más del 50%, y aquí en la Ciudad de México, en donde están las oficinas centrales de toda la institución, es más del 60%. ¿Cuántos colaboradores tiene la SEAP en total? ¿Tienes el dato? 603 en toda la República, y aquí 388. ¿El número de víctimas que ustedes atienden mensualmente, para tener un referente, cuántos son?
Tenemos registrados en el Registro Nacional de Víctimas, el RENAVI, 34.412 víctimas en este momento, que es el global que atendemos, con, claro, la intención que tenemos nosotros de atender a muchas más víctimas que aún, en mi opinión, quedan por atender. Y mensualmente, pues, atendemos a todos de una manera o de otra, pero acuden a los centros de atención integral un promedio de 7.200 víctimas al mes. Y otorgamos medidas de ayuda económica a un promedio más o menos de 5.000 víctimas mensuales. ¿Y juicios, ustedes toman juicios, llevan juicios directamente de estas víctimas? Efectivamente, y esto me lleva a explicarte otra cosa. A ver, nosotros, claro, nosotros además a cada víctima que se acerca a nosotros, a la CEA, nosotros le damos un acompañamiento psicológico, social, médico, en algunos casos muy necesario, y además un acompañamiento jurídico. Entonces, les ponemos un abogado gratuito, un abogado pagado por el Estado, que es un asesor victimal, para llevar los casos, digamos, ante la justicia mexicana, y los acompañamos durante todo el proceso judicial. Incluso la CEA paga también traslados cuando las víctimas requieren ir a una diligencia ante un juez, ante un ministerio público, algún trámite ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso a veces cuando tienen que ir a reconocer algún hallazgo a un familiar. La CEA les apoya con los traslados. Por ejemplo, el área de traslados desaparece por completo con este recorte. Entonces, sí, todo este apoyo jurídico pues se va a ver mermado. Básicamente calculamos que un poco más del 30% de los asesores jurídicos están contratados por outsourcing o eventuales, así que pues ya no habría manera de pagarles para que ellos sigan defendiendo a las víctimas. Y esto me lleva a explicarte otra cosa. Sí. La Comisión Ejecutiva, además de esta, pues es una institución muy complicada, es una institución que estamos tratando de sacar adelante. Yo no creo que haya otra institución tan difícil de atender, tan dura. Digamos, además de que funcionamos en el capítulo 2000 y 3000, tenemos la enorme problemática de que tenemos muchísimos amparos en contra del fondo de la CEA. Más de 450 amparos que están promovidos en contra de la institución para, digamos, obtener a veces cantidades millonarias a cargo del FARI, y hemos echado a andar una estrategia jurídica para proteger ese fondo, porque ese fondo, que es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, pues es para las víctimas, ¿no? Es para ellas, y entonces, si no tenemos estos recursos jurídicos también para atender, pues no podemos defender los amparos, no podemos defender el fondo, y eso es otra cosa que me preocupa enormemente. Estos 453 juicios de amparo en contra de la CEA, ¿por qué se dan? Perdón, no te entendí la pregunta. Sí, pregunto que estos 453 juicios de amparo de los cuales estás hablando, que si no tienen recursos no los van a poder defender, ¿por qué se dan? ¿Son juicios laborales? ¿De qué naturaleza de juicios son? Son juicios que han promovido un pequeño, yo lo he dicho en ocasiones anteriores, un pequeño grupo de abogados que en mi opinión está lucrando con el dolor de las víctimas, les ha prometido que pueden obtener millones y millones del fondo de la CEA, y han demandado por cantidades millonarias a la comisión. Entonces, muchos de estos juicios son heredados, desde luego, de las administraciones anteriores, y son para, digamos, pedir montos muy grandes en contra de la CEA. Entonces, si pagáramos, mira, tenemos ya digamos, con sentencia definitiva y ya en periodo de ejecución de sentencia, 154. Si solo pagáramos eso, el fondo se acaba mañana. Entonces, lo que hemos hecho es implementar una estrategia de defensa del fondo, porque pensamos que ese fondo tiene que repartirse de manera igualitaria entre todas las víctimas. Entonces, esta es otra problemática que ya digamos arrastrando desde antes, y que se junta con la problemática que nos implica el acuerdo de austeridad, ¿no? Además, sí, efectivamente, también hay juicios laborales, todos también heredados, 46 juicios, también por montos muy altos, que tampoco podríamos defender si no tenemos recursos, si no tenemos abogados. Que recuerdes un caso, Mara Gómez Pérez, de estos juicios, porque tú dices que hay un grupo de abogados que está
pues, digamos, actuando de mala manera para obtener recursos millonarios. ¿Tienes en mente uno que nos ilustre lo que estás aquí diciendo? De esta parte de la problemática tan compleja. Uh-huh. Pues sí, digamos que lo que tengo en mente en este momento es la necesidad de salir adelante con el tema del presupuesto, que es lo que más me preocupa en este instante. No digo que lo otro no sea importante, pero lo fundamental ahora es tener por lo menos presupuesto para seguir funcionando, porque como bien lo decías hace un momento, no podemos detener la SEAB, es una institución que no se puede detener, es una institución que tiene que seguir adelante. Yo sí te digo, por ejemplo, en este momento pues tenemos eso desde principios de año, tomadas la entrada principal de la SEAB, y sabemos que esa pequeña manifestación de básicamente 2 personas, una que no es realmente víctima de la Comisión Ejecutiva y otra que tengo entendido que la SEAB le dio alguna cantidad importante de dinero que no quiere justificar. Estos tienen detrás uno de los abogados que más juicios ha presentado en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero como te digo, Carmen, mi preocupación ahora es ¿qué les vamos a decir a las mamás de los desaparecidos de todo el país? ¿Qué les vamos a decir a las hermanas, a los hermanos, a los padres que están buscando a sus hijos en toda la República y que la SEAB los acompaña con recursos limitados, con cuidado, pero siempre los hemos tratado de acompañar en esta búsqueda tan difícil que es encontrar justicia, verdad, en hechos tan delicados y tan duros para un ser humano, ¿no? Pues ahí está el planteamiento que haces. ¿De quién depende atender el llamado que estás haciendo como comisionada ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en México? Mara Gómez Pérez. En este momento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esperamos que escuche nuestro llamado, que comprenda que esta es una institución anormal, que no funciona como quisiéramos, y tenemos que transformarla, tenemos que hacer que deje de funcionar con el capítulo 2000 y 3000 del presupuesto y que funcione como las demás instituciones, pero en este momento si nos cortan el 75% no hay manera de funcionar. Entonces depende de la Secretaría de Hacienda este llamado. Y yo sé también que y en esto sí me siento muy orgullosa de decirlo, que la Secretaría de Gobernación, donde está adscrita esta comisión ejecutiva, está también dando la batalla con nosotros, está presentando toda la información necesaria para que se conozca la difícil situación que enfrenta la comisión ejecutiva y pues le pedimos de verdad a la Secretaría de Hacienda que reflexione y que comprenda que no podemos paralizar a la SEAB. Pues estaremos al pendiente de lo que pueda responder Hacienda y estamos en un momento verdaderamente complicadísimo. Por lo pronto, ahí está expuesto ya en un comunicado que están emitiendo en estos momentos ustedes. Ya se dio a conocer este comunicado que han ustedes titulado Decreto de Austeridad paralizará funcionamiento de la SEAF. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda el compromiso con la defensa, la promoción y protección de derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas. Es el sumario que han puesto en el comunicado que está circulando a partir de esta mañana y que has compartido ahora con esta entrevista, Mara. Así que seguiremos al habla para ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto ahí está expuesto pues crudamente el panorama de lo que están viviendo las instituciones públicas que han recibido la noticia de este decreto de austeridad que les retira el 75% de los recursos y con lo cual, bueno, pues está teniendo en este caso en particular estas afectaciones y nos podemos imaginar las afectaciones a las demás instancias públicas por este momento crítico. Así que, Mara, seguimos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ti, Carmen. Buenos días. Buenos días y gracias por estar aquí. A la comisionada ejecutiva de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muy complejo el panorama para todos y para todas. Este es un botón de muestra de lo que está ocurriendo con el servicio público en México a raíz de este decreto de austeridad. Son las 10 de la mañana con 3.
Este es el tiempo del centro de México. Le presentamos un resumen con algunos temas importantes y volvemos, que tenemos más.